Les propongo repasar algunos conceptos bastante novedosos de la investigación científica acerca de cómo nuestro cerebro no solo percibe, sino que predice el mundo. El fenómeno de la codificación predictiva, el rol de las emociones y cómo atribuimos significados a las percepciones. Decía Jorge Luis Borges en un fragmento del Aleph: todos los hechos, desde el nacimiento hasta la muerte, han sido prefijados. Así, toda negligencia es deliberada, todo casual encuentro una cita, toda humillación una penitencia. No hay consuelo más hábil que el pensamiento de que hemos elegido nuestras desdichas. Entre las muchas cosas que podríamos pensar con este fragmento de Jorge Luis Borges, una es que nuestra percepción de la realidad se ve influida por nuestras ideas previas. Desde hace algunos años hay mucha investigación y mucha bibliografía científica que reformula la idea tradicional acerca de cómo percibimos y cómo nos formamos una imagen de la realidad. Estas nuevas ideas aportan algunos instrumentos interesantes para la clínica y para la vida cotidiana que tal vez los médicos deberíamos empezar a tomar en cuenta. Intentaremos hacer un repaso muy menor, simplemente con el propósito de sembrar la inquietud en ustedes para buscar la bibliografía y ponerse a leer sobre el tema de la codificación predictiva. Nuestro cerebro genera continuamente modelos del mundo que lo rodea. Predice la explicación más plausible de aquello que está sucediendo en cada momento, es decir, de la información que recibimos a través de los sentidos. El problema es que a veces esa predicción es errónea. Hay un error predictivo. Esta discrepancia entre lo que predecimos y lo que recibimos nos produce disonancia cognitiva. Si la predicción se corrige para adecuarla a lo que reciben los sentidos, aprendemos. Pero si hay alguna dificultad en hacer este ajuste, se pueden producir trastornos del aprendizaje, ansiedad, depresión, dolor o fatiga, como veremos más adelante. La visión clásica en la que hemos sido educados acerca de la percepción sostiene que las personas experimentamos el mundo en 3 pasos simples. Recibimos información de nuestro entorno a través de los sentidos, ese es nuestro input. Procesamos esta entrada en los niveles cerebrales superiores y respondemos a esa entrada en consecuencia con un output. Pero toda la investigación reciente parece sostener que no solo la información fluye de nuestros sentidos a nuestra corteza cerebral, sino que nuestro cerebro va prediciendo la entrada de nuestro entorno y dándole significado, influyendo en el propio proceso perceptivo. Es decir, es una ruta de 2 direcciones. Lo que viene de afuera hacia el cerebro, sumado a la percepción modificada por lo que el cerebro cree. Esto se denomina procesamiento o codificación predictiva. Dice Andy Clark que la experiencia es la experiencia del mundo que esperamos experimentar. También dice que toda experiencia es una forma de alucinación controlada por los datos. Es decir, percibir el mundo es un proceso bimodal que combina de manera sintética el ingreso de señales a través de nuestros sentidos
con la experiencia previa que anticipa un significado para aquello que es percibido. Esto se produce en varios niveles del sistema nervioso central y se va corrigiendo la percepción con su interpretación y viceversa hasta ser una interpretación definitiva de lo que estamos percibiendo. Sintéticamente, no todo es percepción. Nuestro cerebro no es una tabula rasa ni una cámara Polaroid que registra la realidad tal como es, sino que la combina con nuestras expectativas. Esta ruta bidireccional entre lo que nos llega del mundo a través de los sentidos y el significado que nosotros le asignamos, genera el fenómeno complejo de la codificación predictiva que nos ayuda a organizar la experiencia del mundo de una manera simple y eficiente. De lo contrario, la vida sería casi imposible. Si cada vez que miramos un árbol tuviéramos que categorizar cada una de sus partes o los estímulos sensoriales que nos llega, el círculo sería infinito. Nuestros cerebros predictivos nos ayudan a ver los árboles como árboles, es decir, agruparlos en categorías apenas con 2 o 3 datos perceptuales, con muy poca información, casi sin mirar en detalle un árbol, lo incluimos en la categoría árbol. Eliminamos todos los aspectos perceptuales redundantes, porque con pocos de ellos ya podemos clasificarlos. Esta eliminación de los datos redundantes se denomina latencia inhibitoria. Creemos que hemos mirado los árboles, pero no los vemos realmente a menos que les prestemos una atención deliberada. Los árboles son modelos perceptivos generados por el cerebro. Recibimos 2 o 3 imágenes y rápidamente las encasillamos en nuestras categorías. Incluso cuando miramos más de cerca, también lo que percibimos está influenciado por nuestras expectativas. A veces, lo que esperamos ver puede no representar la imagen completa, sino un fragmento de lo que se expone a nuestra mirada. El cerebro es entonces una máquina de generar inferencias. Es un órgano estadístico y por lo tanto cometerá los mismos errores que comete la estadística. Hará inferencias equivocadas al poner demasiado o muy poco énfasis en sus predicciones o errores de predicción. Si yo les digo a ustedes, yo tomo café con crema y probablemente su cerebro, del mismo modo que el teclado predictivo del teléfono, pondrá bizcochos, leche, azúcar, alguna palabra vinculada con el hecho de tomar café con crema. Pero si la frase que yo les ofrezco es yo tomo café con perros, esto generará una disonancia cognitiva, porque la predicción de ningún modo esperaba la palabra perros. Se han hecho numerosos ensayos experimentales, algunos con monitoreo electrofisiológico o de imagen cerebral de alta definición, que demuestran claramente que el cerebro, con poca información, por ejemplo el inicio de una frase, ya la completa con el campo semántico que predice. Si nuestros cerebros tomaran indiscriminadamente toda la información que llega a través de los sentidos, ¿cómo harían estas personas para vivir a metros o centímetros casi del paso del tren con el estruendo que produce a cada rato? Pero las personas se adaptan, consideran el ruido del tren una señal a la que no hay que prestarle atención y la borran de su campo perceptivo. Se produce una adaptación funcional al contexto en que les toca vivir. Algunas personas, por el contrario, carecen de esta capacidad adaptativa.
y padecen hipersensibilidad a todos los estímulos que reciben, como por ejemplo ocurre con los niños autistas. Este fenómeno de inhibir los estímulos redundantes se denomina inhibición latente. Algunos lo llaman latencia inhibitoria. Cuando un estímulo es muy familiar, nos toma más tiempo reconocerlo porque lo hemos separado del primer plano de nuestro campo atencional. Esta inhibición es adaptativa porque disminuye la sobrecarga cognitiva, reduciendo la saliencia de señales que proceden del ambiente que son irrelevantes para nuestra vida. Por ejemplo, el ruido del tren para quienes viven al lado de las vías. Por otro lado, las personas con baja inhibición latente perciben con gran intensidad todos los estímulos de manera indiscriminada. Todos los estímulos constituyen una novedad. De esta manera se genera una sobrecarga cognitiva, como se ve en el trastorno por déficit de atención, el autismo, algunos cuadros de psicosis. Pero en grados menores esto también puede verse en personas normales y generalmente tienen alta creatividad. Son esas personas que ven cosas que nosotros no vemos, porque las personas promedio hemos aplicado el fenómeno de la latencia inhibitoria y condenado a muchas de las cosas que nos rodean a un fenómeno perceptual que no llega a nuestra conciencia. Se ha demostrado que los niveles altos del neurotransmisor dopamina o alguno de sus agonistas en el área tegmental ventral del cerebro disminuyen la inhibición latente. Esto se ve, por ejemplo, en los enfermos con Parkinson que comienzan a tomar levodopa y el ambiente adquiere una saliencia que no tenía, o en algunos cuadros de psicosis, por ejemplo, en la manía. Esta latencia inhibitoria que nos quita del medio estímulos redundantes e irrelevantes para no saturar nuestra cognición, en algunas personas con autismo, este filtro predictivo aparentemente es débil. Les resulta entonces más difícil, por ejemplo, categorizar un árbol como árbol, quedan atrapados en los detalles como la textura o la corteza. Esto podría explicar también su hipersensibilidad al entorno. Todo es sorprendente, todo es nuevo y los estímulos sensoriales pueden resultar incluso abrumadores. Por otro lado, en la esquizofrenia se propone que el filtro predictivo es demasiado fuerte. El cerebro de estos pacientes está demasiado seguro de sus percepciones, no las corrige con la realidad, anula la nueva información, confirma sus creencias y esto les da una falsa certeza de sus percepciones imaginarias bajo la forma de alucinaciones. La mayoría de las personas estamos en algún lugar en medio de este espectro, a menos que hagamos o tomemos algo para modificar la química de nuestro cerebro, por ejemplo, LSD. Una de las características del cerebro entonces es que con muy poca información o con información ambigua o polisémica puede extraer la información necesaria para sacar conclusiones predictivas en base a su experiencia previa. No necesita tener la totalidad de la información para encontrar un significado. Podríamos decir entonces que el cerebro funciona como un cerebro bayesiano, estadístico, que registra un estímulo, lo procesa y envía señales para producir un comportamiento de acuerdo al significado que le ha asignado. Es decir, el cerebro hace inferencias probabilísticas sobre el mundo que están basadas en un modelo, calculando la mejor conjetura posible sobre cómo interpretar lo que está percibiendo. Esto es típico de la estadística bayesiana,
que cuantifica la probabilidad de un evento basado en la información obtenida de las experiencias anteriores. En lugar de esperar a que la información sensorial completa impulse la cognición, el cerebro siempre está construyendo activamente hipótesis, conjeturas sobre cómo funciona el mundo y las usa para explicar la experiencia que está viviendo y completar los datos que le faltan. Por eso, Clark dice que la percepción es una especie de alucinación controlada por la información. De esta manera, nuestro cerebro bayesiano rellena las lagunas de información para trazar una imagen que, si bien no es del todo precisa, pueda adquirir un significado, es decir, tiene modelos generativos, produce una imagen basado en las expectativas y en las experiencias previas. Nuestro sistema de recompensa, las neuronas dopaminérgicas, codifican la magnitud de la falta de correspondencia entre lo que esperamos ver y lo que estamos viendo. Cuando hay coincidencia, se premia con la sensación de placer que da la certidumbre. Los errores de predicción, es decir, la falta de correspondencia entre lo que esperamos ver y lo que vemos, ayuda a los animales, incluidos los humanos, a actualizar sus expectativas y tomar mejores decisiones, corrigiendo y modificando sus modelos perceptuales. Esto ocurre en varios niveles jerárquicos del sistema nervioso central, donde todo el tiempo la señal que ingresa, input, está siendo contrastada con la predicción que baja desde nuestra corteza cerebral y va corrigiendo una con la otra. Yo los invito a que miren estas señales que son deliberadamente ambiguas para que vean, como un ejemplo práctico, de cómo la misma información sensorial puede producir distinto significado de acuerdo a la codificación previa que cada uno tenga. Lo que cada uno de nosotros estuvo haciendo con las imágenes que acabamos de ver es precisamente este mecanismo del que hablamos: recibir un input sensorial, visual en este caso, predecir un significado e ir corrigiendo esa predicción con los distintos estímulos que recibimos al mirar con más detalle cada una de las figuras. ¿Por qué es importante la codificación predictiva? Por ejemplo, las sustancias psicodélicas ofrecen una especie de confirmación de la teoría de la codificación predictiva, porque la psilocibina y el LSD, por ejemplo, eliminan el filtro perceptual predictivo, es decir, no hacemos conjeturas, sino que recibimos la información antes. Cuando ya no estamos prediciendo o explicando, podemos ver percepciones alternativas, es decir, esas cosas que condenábamos al silencio perceptual o latencia inhibitoria. Por ejemplo, podemos ver que las ramas ondulan como si fueran brazos de un pulpo, que la corteza de un árbol se ve deliciosa y crujiente, no porque las drogas hayan agregado algo a nuestra percepción del mundo, no agregaron nada, lo que han hecho es eliminar el filtro predictivo. Las drogas psicodélicas perturban los procesos del cerebro que restringen a las neuronas centrales para la percepción, la emoción, la cognición y el sentido del yo. Por ejemplo, en el síndrome de Charles Bonnet, que es la ceguera parcial de la retina, se ven formas y caras donde no las hay, porque ese mecanismo predictivo quiere completar todo el tiempo los detalles que le faltan para darle un sentido a la información.
Como suele ocurrir, y en estas charlas siempre nos gusta destacarlo, el arte se anticipa a la ciencia. Ya en 1793 William Blake hablaba de las puertas de la percepción y que si pudiesen abrirse, es decir, si pudiéramos eliminar ese código predictivo, podríamos tener percepciones a las que no estamos acostumbrados. Años más tarde, el enorme Aldous Huxley habla precisamente del mismo fenómeno, las puertas de la percepción. Y algunos años después, un histórico grupo de rock liderado por Jim Morrison adopta ese nombre, The Doors, las puertas de la percepción, y narran en muchas de sus canciones la experiencia perceptiva que se produce por el uso de drogas psicodélicas y la eliminación de estos códigos predictivos perceptuales. Esta experiencia de las drogas psicodélicas que anulan la codificación predictiva y habilitan una percepción sin este código, se ve muy bien en muchas obras de arte, pero yo los invito a que, como ejemplo, analicen, por ejemplo, la canción Lucy en el cielo con diamante de los Beatles y vean que dice cosas como esta. Imagínate a ti mismo en un barco sobre un río, con mandarinos y cielos de mermelada de naranja. Alguien te llama, tú respondes lentamente, una chica con ojos caleidoscópicos. Flores de celofán amarillo y verde, destacando sobre tu cabeza, buscas a la chica con el sol en sus ojos y se ha ido. Lucy en el cielo con diamantes. El arte de esa época, los años 60 y 70, brindan muchos ejemplos. No vamos a detenernos en mencionarlos a todos, pero por ejemplo en la música de Jimi Hendrix también se observa esto, así como en la mayoría de los libros de William Burroughs o Jacques Kerouac. La codificación predictiva también tiene una importancia fundamental para el aprendizaje y la memoria. Para aprender, el mecanismo predictivo debe atenuarse, reducirse, para darle lugar a la nueva información y a la construcción de un nuevo código predictivo. Necesitamos generar un nuevo modelo de la información. Eso es aprender. Es un delicado equilibrio entre dos procesos de aprendizaje de lo nuevo y la memoria de lo que ya sabíamos. La codificación predictiva rígida, propia de muchas personas, incluso de algunas patologías, es un obstáculo para aprender porque impide la creación de nuevos códigos predictivos. Cuando la capacidad de memoria de trabajo comienza a descomponerse, no es porque nuestro cerebro se llene demasiado, es porque la información nueva ya no podemos asignarle un significado, no podemos predecirla, no podemos clasificarla de una manera eficiente. Los estímulos que nos llegan no encuentran un código que los interprete. ¿Podemos aprender más al reducir nuestra necesidad de predecir y categorizar rápidamente toda la información que nos rodea sin un análisis exhaustivo? Podríamos preguntarnos si la apertura o la mentalidad abierta mejoran el aprendizaje, porque esto impide poner una información en una caja, en una categoría que ya tenemos, y seguir adelante sin analizar en profundidad la información que tenemos enfrente. Si tuviéramos una mentalidad abierta, podríamos detenernos, ver las cosas desde diferentes perspectivas, lo que nos dotaría de una observación más profunda y compleja. Esto, por ejemplo, en el diagnóstico médico es fundamental. No quedar anclado a la primera hipótesis de diagnóstico, porque es aquella que nuestra codificación predictiva más fácil y más rápidamente nos da ante un caso determinado. Es muy interesante analizar el papel de las emociones en la codificación predictiva de señales. Tanto las emociones como el humor o los estados de ánimo se pueden comprender en términos de codificación predictiva. Las emociones
podrían ser analizadas como estados mediante los que el cerebro califica sus predicciones. Ya que el cerebro es un dispositivo biológico de inferencias predictivas, es decir, es un órgano estadístico, necesita calificar sus predicciones. Eventualmente podrá hacer inferencias equivocadas al calificar las predicciones mediante emociones valorativas. Esto nos demuestra cuán vulnerable es nuestra función mental. La percepción y la cognición no están separadas. Está descrito y con evidencias experimentales que las cogniciones para la toma de decisión son valoradas a través de emociones. Se puede enseñar nuevas creencias y estas pueden cambiar lo que percibes, es decir, se pueden construir mediante el aprendizaje nuevos modelos predictivos. Las emociones los califican. Este flujo permanente entre el mundo y nuestra percepción del mundo es bidireccional. Recibimos señales, interpretamos señales y nuestras emociones nos ayudan a calificarlas. Una de las investigadoras que más ha trabajado en este tema de emociones y codificación predictiva ha sido la doctora Lisa Feldman Barrett, y en alguno de sus libros propone este experimento. Nos muestra esta imagen y nos pide que tratemos de encontrarle un significado. Tal como ella probó en determinados diseños experimentales, esta imagen es ambigua, indeterminada, polisémica y resulta muy difícil asignarle un significado con los conceptos de imágenes que tenemos como codificadores predictivos. Esta imagen pertenece a esta abeja. Lo que nos dice la doctora Lisa Feldman Sackett es que sin la codificación predictiva, sin el concepto, en este caso gráfico, nos resulta imposible determinar el significado del. Pero también nos dice otra cosa, y es que una vez que adquirimos el concepto, en este caso el concepto es abeja, la categoría abeja, la primera imagen no volverá a ser la misma nunca más, porque al disponer de ese código predictivo, cada vez que volvamos a ver esa imagen podremos ver, percibir una abeja. ¿Qué ocurre cuando no tenemos el código predictivo? En este caso abeja. La doctora Sackett define a esto como ceguera experiencial. Cuando vemos algo por primera vez a través de nuestros sentidos, para lo cual no tenemos un código interpretativo, es decir, no hay una experiencia previa, no podemos interpretarlos y ella denomina este fenómeno ceguera experimental o ceguera a la experiencia. La doctora Feldman le asigna una gran importancia a la idea de concepto o categoría y nos dice que sin conceptos no podemos codificar la realidad, que a cada momento el cerebro usa conceptos para simular lo que le llega del mundo exterior, aunque también del mundo interior a través de la interocepción. Sin conceptos tenemos lo que ella denomina ceguera a la experiencia, que es lo que nos pasaba con la imagen de la abeja o lo que le ocurre por deterioro neurológico a los enfermos que padecen demencia semántica. Con los conceptos que adquirimos a través de la experiencia y del aprendizaje, el cerebro puede simular de manera automática y generar un efecto interpretativo muy potente, puede asignar significados. Los sentidos parecen reflejo de la realidad, pero son construcciones de ese estímulo que nos llega bajo la forma de un input sensorial. ¿Qué pasaría, se pregunta la doctora Feldman,
si nuestro cerebro usara este mismo proceso predictivo para dar sentido a nuestras propias sensaciones, a los latidos cardíacos, la frecuencia respiratoria, los movimientos peristálticos del intestino, etc. Desde la perspectiva del cerebro, el cuerpo es una fuente más de información sensorial que en lugar de venir desde afuera de nosotros, nos llega desde nuestro propio interior. Interocepción. Lo que dice la doctora Feldman, y lo respalda con evidencia experimental, es que la codificación predictiva, la asignación de significado a las sensaciones, es igual para los estímulos que llegan desde afuera del cuerpo que para los que llegan de adentro del cuerpo. Una persona puede interpretar una sensación como dolor en determinado contexto o como euforia o entusiasmo en otro concepto, como veremos en algunos momentos. En clínica esto es fundamental. Gran parte de los cuadros que vemos en la actualidad son atribuciones, predicciones, codificaciones de sensaciones interoceptivas. Por eso cuando vamos a buscar daño que las justifique, no lo encontramos. Los conceptos o categorías nos ayudan a codificar la realidad externa y la realidad interoceptiva. Dice la doctora Feldman que las emociones son creaciones muy reales, categorizadas socialmente, hechas posibles por los cerebros humanos gracias a que están en contacto con otros cerebros humanos. Percibimos emociones sin instrucción, pero esto no significa que sean innatas o independientes del aprendizaje. Lo que es innato es que la especie humana usa conceptos para construir una realidad social. Esto configura al cerebro mediante circuitos sinápticos específicos mediante el aprendizaje. Las emociones son el resultado de la evolución de la especie, pero no son esencias transmitidas por los genes. Experimentamos emociones sin un esfuerzo consciente, pero esto no significa que seamos receptores pasivos. Por ejemplo, las culturas balinesa e Ilongot no distinguen entre pensar y sentir. Ambas las califican como acciones y las expresan mediante verbos. Sin embargo, para nosotros, pensar y sentir son dos cosas profundamente diferentes. Esta adaptación cognitiva ha resultado funcional a la cultura que habitan. Así como distintas culturas asignan categorías diferentes a las mismas interocepciones, es muy interesante en la clínica médica tener presente estudios de la antropología muy clásicos que muestran que en algunas culturas, por ejemplo, en las culturas del cultivo del arroz asiáticas, la lumbalgia no es categorizada ni como una molestia, ni como una enfermedad, ni como una disfunción, sino como una parte fisiológica de la existencia. Lo mismo ocurre en algunas tribus muy primitivas del África meridional respecto de cómo conceptualizan la menopausia o los síntomas asociados con ella. Es decir, las categorías se construyen socialmente y le dan nombre y significado a nuestras percepciones. Si uno quisiera rastrear la producción de evidencia científica que soporta esta teoría de la construcción de nuestros significados, debería remontarse a la década del 50, en que se publica un estudio muy sencillo y muy interesante. En este estudio de Schachter y Singer, le inyectaron adrenalina a voluntarios. Todos percibieron los mismos fenómenos interoceptivos: taquicardia, taquipnea, piloerección. Pero cuando les preguntaron cómo calificaban lo que sentían, un poco menos de la mitad dijo que sentía ira, pero el resto dijo que sentía euforia, entusiasmo y una sensación agradable. Es decir, las mismas interocepciones generan distintas interpretaciones.
Evidencias experimentales de este tipo hay a montones, pero por ejemplo, un estudio más o menos clásico y que se repitió unas cuantas veces es del año 1974, hizo un experimento muy sencillo. Tomó estudiantes de una universidad, los hizo cruzar un puente, en este caso un puente colgante donde se producía una fuerte sensación de vértigo y de peligro, y a mitad del puente una entrevistadora los detuvo para hacerles algunas preguntas que ellos respondieron. Otro grupo aleatorizado de estudiantes fue sometido al mismo procedimiento, pero en un puente donde no se producía ninguna sensación de peligro. En ambos casos, la entrevistadora, que era una investigadora del laboratorio, les dio el teléfono y les dijo que si tenían alguna duda podían llamarla. ¿Qué ocurrió? 85 entonces estudiantes masculinos fueron contactados en un puente colgante que provocaba miedo y en otro que no provocaba miedo. El contacto con la entrevistadora produjo sensaciones muy diferentes en cuanto a su interpretación. En los que cruzaron el puente con miedo y fueron entrevistados allí, le dieron a la entrevista un contenido sexual e intentaron tener un contacto posterior al experimento con la investigadora porque se sentían atraídos por ella. No se obtuvieron diferencias significativas entre puentes en ninguna medida para los contactados por un entrevistador masculino. Es decir, si hombres eran entrevistados por hombres, esto no ocurría. ¿Qué muestra este estudio? Lo mismo que el estudio de la adrenalina. Una respuesta emocional, ya sea de placer o aversión, puede unirse a eventos que no las han provocado. La taquicardia, la taquipnea que tenían era producida por el miedo que les producía caminar sobre un puente colgante. Pero ellos lo atribuyeron al contenido emocional del contacto con una entrevistadora linda en el medio de ese puente. Es decir, repito, las mismas percepciones interoceptivas pueden ser atribuidas a eventos que no las han provocado. Esto en clínica es fundamental. Otro concepto realmente interesante derivado de los anteriores y sobre el que hay cierta evidencia experimental es el siguiente. Cuando experimentamos un afecto pero no conocemos la causa, es decir, tenemos sensaciones pero no sabemos a qué se deben, es más probable que tratemos ese afecto como si fuera una información sobre el mundo exterior en lugar de una experiencia personal sobre el mundo. En general, las personas tomamos decisiones a diario en base a sentimientos viscerales, emociones que solemos juzgar como cogniciones. Este fenómeno se denomina realismo afectivo, muy importante en la clínica. Experimentamos cosas como si fueran hechos sobre el mundo que son creados por nuestros propios sentimientos sobre el mundo. El realismo afectivo, experimentamos el afecto como una propiedad exterior a nosotros. Nos parece que pertenece al mundo más que a nuestra propia experiencia del mundo. El realismo afectivo es muy común en la clínica y es una poderosa manifestación de lo que se denomina realismo ingenuo. Estamos convencidos de que lo que percibimos pertenece al mundo y no a nuestra percepción interoceptiva. Muy común, por ejemplo, en la ansiedad, en el pánico, en el mundo percibido como amenaza. Las sensaciones físicas interoceptivas, entonces, no tienen un significado psicológico propio y específico. Pero una vez que adquirimos conceptos, pueden adquirir ese significado. Por ejemplo, dolor. Por ejemplo, depresión. Por ejemplo, ansiedad. Si se siente dolor en el estómago, mientras uno está sentado en una mesa, puede interpretar esa sensación como hambre. Las sensaciones son sensibles al contexto. Si es la temporada de gripe, el mismo dolor puede experimentarse como náuseas y un estado pregripal.
Si uno se encuentra con la persona de la que está enamorado y tiene la misma sensación en el estómago, puede interpretarla como amor, las famosas mariposas en el estómago. En cada contexto, el cerebro usa conceptos que den sentido a las sensaciones internas. El cerebro utiliza experiencias previas como conceptos para guiar las acciones y darle sentido a las sensaciones. Es decir, lo que percibimos adquiere un significado de acuerdo al contexto donde se produce y a nuestra propia historia personal. Recuerden esto como recurso muy útil en pacientes con dolor crónico sin daño, en pacientes con colon irritable, en pacientes con migraña. La interpretación catastrofista de una interocepción genera un cuadro clínico. Las emociones, entonces, no son meras reacciones al mundo, es decir, no son fenómenos reflexivos, son fenómenos predictivos. Las personas no somos receptores pasivos, ni de la información sensorial que viene del mundo exterior, ni de la información sensorial interoceptiva. Construimos activamente emociones mediante conceptos y categorías que hemos aprendido en el interior de una cultura determinada. Entre la información sensorial y nuestra experiencia previa, el cerebro construye significados y prescribe conductas. Esto es fundamental en muchísimos cuadros, como por ejemplo el estrés postraumático, el síndrome de ansiedad generalizada. En todos los casos, la interocepción es sensible al contexto. La misma interocepción en contextos diferentes y con experiencias diferentes se le atribuyen significados diferentes. Sin contextos, es decir, sin experiencia social, todas nuestras entradas sensoriales serían simplemente ruido. No sabríamos cuáles son las sensaciones, qué las causó, ni cómo comportarnos para enfrentarlas. Si categorizamos una sensación como dolor, tendremos conducta de dolor, inmovilidad, reposo, evitación. Si consideramos la misma sensación como euforia, tendremos todo lo contrario como conducta. Con conceptos, el cerebro le da sentido a las sensaciones. A veces, ese significado es una emoción, como por ejemplo la ira, la euforia o el amor, como acabamos de ver. Es decir, nuestro cerebro percibe, decodifica y predice de acuerdo al contexto y de acuerdo a la experiencia y atribuye significado. Y esto no solo ocurre con las cosas que nos ocurren en el mundo en que habitamos, sino con las cosas que nos ocurren en nuestro propio interior. Van a ver ustedes que hay muchos cuadros clínicos en la actualidad donde no hay disfunción alguna, donde no hay daño alguno, pero hay un error interpretativo de señales interoceptivas que desencadenan respuestas neuroendocrinas de amenaza, y esto instala una enfermedad. Colon irritable, migraña, dolor crónico, fibromialgia y tantas otras. Más allá de lo que cada uno de nosotros pueda creer acerca de cuán racionales somos las personas, nuestros sentimientos corporales predictivos se proyectarán siempre hacia adelante y van a influir en lo que sentimos y en lo que haremos en el futuro. Es decir, nuestra experiencia interpretará la realidad y determinará nuestras acciones. Es una especie de profecía elegantemente orquestada de manera neurobiológica que siempre se cumple a sí misma y que está encarnada en la arquitectura del cerebro. Es, por ejemplo, lo que les ocurre a las personas que interpretan sus sensaciones de manera errónea en el síndrome del miembro fantasma. Hay certeza
de la existencia de unas percepciones en un miembro que ya no existe, que ya no forma parte de su cuerpo, pero su codificación predictiva todavía lo conserva. No podríamos dar por finalizada esta breve introducción al tema sin mencionar al investigador pionero en la codificación predictiva que es Andy Clark. Daremos algunas citas simplemente para estimularlos a realizar su lectura. Dice Clark: para lidiar con rapidez y fluidez en un mundo incierto y ruidoso, cerebros como el nuestro se han convertido en maestros de la predicción. Nuestros cerebros son motores predictivos que intentan adivinar la estructura y la forma de la matriz sensorial entrante. Son proactivos, es decir, constructores, no pasivos, meros receptores. La predicción exitosa del mundo no es fácil. Depende de estimar simultáneamente el estado del mundo y el estado de nuestra propia incertidumbre sensorial frente a esos estímulos. Percibir nuestro cuerpo y percibir el mundo implica aprender a predecir nuestros propios estados sensoriales, nuestra interocepción, estados que responden tanto al cuerpo como al estímulo que constituye el mundo exterior. Si percibimos el mundo generando datos sensoriales entrantes, input, y al mismo tiempo aplicamos el conocimiento almacenado para recrear patrones sensoriales bajo la forma de categorías, entonces percibir implica una forma de comprender, implica saber cómo son las cosas. Hagamos un repaso final. Nuestros cerebros perciben el mundo y nos perciben a nosotros mismos, exterocepción e interocepción, y esas percepciones son confrontadas con nuestras categorías o conceptos socialmente construidas para hacer predicciones. Esto es dolor, esto es amor. Esta confrontación entre la percepción y la predicción puede generar errores predictivos que son corregidos para generar nuevas predicciones. Es decir, el mundo exterior y el mundo interior nos llegan en una forma de percepciones que son interpretadas y se les asigna un significado de acuerdo a nuestra experiencia previa, a nuestra memoria acumulada, a nuestro contexto, a nuestras expectativas y a nuestro conocimiento. Ojalá algunas de estas herramientas conceptuales que apenas hemos esbozado estimule a alguno de ustedes para encarar la lectura en profundidad y les sean de utilidad como herramientas en la práctica clínica. Muchas gracias.